Bienvenidos acá al canal 24 Horas. Vamos a presentar un libro durante esta jornada, un libro bastante particular, fíjese, se llama Con sello de la Araucanía. Es el título de este libro, el último de la historiadora Patricia Arancibia Clavel, que presenta el perfil de diferentes personajes emblemáticos que han dejado alguna huella allá en la novena región, la región lacustre, la región de la Araucanía. Desde Lautaro hasta el exintendente Francisco Huenchumilla aparecen reflejados en este texto y bueno, queremos conocer los detalles del trabajo narrativo y nos encontramos junto a la autora de este libro, la señora Patricia Arancibia Clavel. Bienvenida acá al canal 24 Horas. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Estoy muy contenta de compartir contigo. Te veo todas las noches porque trasnocho. Es televidente. Soy televidente. Bueno, hablemos de este libro, El sello de la Araucanía. Yo buscaba información durante la jornada, lo vamos a dejar ahí para que se vea bien. Es como tu libro número 40, primero. Sí, un poquito más, 43 creo. Son más de 40. Sí, más de 40. Un libro interesante porque muchas veces, y los medios también nosotros hacemos mea culpa, informamos de la Araucanía, informamos de la región de la novena región de Chile, sí, pero muchas veces centrados en lo que es el conflicto chileno-mapuche últimamente. Este libro me gustó porque viene a destacar lo otro, lo que no se conoce tanto, sí, de esta bonita zona de nuestro país. Sí, varias cosas. Yo te diría que en Chile en general somos muy poco lectores. En general no conocemos nuestra historia, hay mucha ignorancia, a veces hay desidia, y de repente es bueno remecer el ambiente con libros además que sean positivos. Tú bien lo dices, la Araucanía es una zona que en este último tiempo, en estos últimos años, ha estado vinculado siempre con violencia, conflicto, pero tú vas a Temuco, vas a Villarrica, vas a la zona y te encuentras con gente adorable, muy cálida, personas abiertas a escuchar y a entender otras miradas, otras visiones, y obviamente a contar su historia. Entonces, para mí ha sido tremendamente grato que Empresa Agua Araucanía, que fue quien financió este libro y que lo está donando a la comunidad, me haya permitido acercarme a una zona que la verdad que yo desconocía. Yo me sorprendí mucho. Porque aquí en Santiago las cosas se ven de otra manera. Igual, obviamente, estamos sufriendo la violencia y el conflicto, es decir, yo no quiero en ningún caso minimizar esa situación, pero creo que podemos destacar cosas positivas. Aquí, esta fue una idea... Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo llega a la idea tuya, a tu cabeza, escribir un libro de la Araucanía, pero con el otro sello, con el que no se conoce? Vas caminando por la calle y dices, la Araucanía no. Mira, me encantaría decir que es una idea propia, mía, pero no es cierto. No, porque, ojo, lo que es idea tuya, y yo he seguido tu carrera en libros, son las regiones. Has escrito sobre Magallanes, ahora Araucanía, Iquique, después vamos a hablar de Iquique. Sí. Mira, pero esto tiene que ver con una empresa, y va a parecer que le estoy haciendo propaganda, pero no es así, no. Con una empresa que ha tenido una muy buena visión, que es Empresa Aguas Nuevas, que tiene sus servicios, los presta en Magallanes, los presta en la Araucanía, los presta en Altiplano. Y como una forma de acercarse a la comunidad, piensa, en vez de cualquier otra cosa, hacer un libro que de alguna manera muestre su cultura. En el caso de Iquique, cuando eran otros los dueños, hicimos con mi hermano Roberto un libro que se llamaba Iquique, Ecos del Pasado, un libro precioso que era la historia de una persona, de un ingeniero inglés que venía a Chile y llegaba a Iquique en 1910. Justamente un ingeniero de aguas, pero en el fondo era un pretexto, nada más que un pretexto, ¿para qué? Para mostrar Iquique, el Iquique anterior al siglo, anterior a la Guerra del Pacífico. El Iquique de los inmigrantes. El Iquique de los inmigrantes, el Iquique peruano, y el patrimonio cultural
arquitectónico lo reflejamos de alguna manera en ese libro, haciendo un contraste entre lo que era el Iquique de 1910 y el Iquique del 2010. Por lo que leo de tu libro, que es lo que nos convoca en el día de hoy, la región de la Araucanía también confluye en este sello, el sello de los emigrantes, muchos alemanes, muchos italianos, y se mezclan también con los chilenos o los mapuches en lo que este pasa caso. Que, el caso de Francisco Buenchumilla es más claro. La mezcla, ¿cierto?, entre mapuche y chileno. Sí. No, quería antes, que otro, pero para no irme a la idea, mostrarte la trilogía. Era Iquique, era Magallanes, que era una historia también muy bonita de cómo se ve desde fuera esa zona de Magallanes, y específicamente este libro, Agua Araucanía, que rescata también, y tú haces muy bien el link, a ver, la Araucanía es un crisol de nacionalidades, es un crisol de raza, es un crisol de oficio, es un crisol, una reunión de muchas profesiones, y hay de todo. Entonces es tan diversa, pero tan rica, que dan ganas de sumergirte ahí. Y ahí encuentras personajes maravillosos, entre ellos los que tú me acabas de mencionar. Me gustaría que tú me mencionaras para ti, luego de esta investigación, ya vamos a hablar, o podríamos hacerlo ahora perfectamente, de algunos personajes que aparecen reflejados en este libro. Dagoberto Godoy Fontealba, un ícono de la Fuerza Aérea de Chile. El primero que cruzó, ¿no es cierto? El temucano. El temucano. Tito Fernández. Aparece también reflejado en este libro Héctor Croxatto, ¿cierto? Un premio nacional de ciencia, un personaje fantástico nacido en Temuco. Venancio Coyupán Huenchulaf, emblema de la política mapuche, uno de los primeros parlamentarios. Uno de los primeros parlamentarios. Tenemos a Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que se conocen ahí en Temuco. Elicura Chihuaná, Jorge Tellier. Es decir, la Araucanía es una tierra riquísima, llena de poetas, de escritores, la Marta Brunet, de mujeres fantásticas. Es decir, bueno, y podríamos pasarnos toda la noche hablando de cada uno de los personajes. Tiempo tenemos, así que para ti, luego de hacer esta investigación, ¿quiénes son los verdaderos héroes de la Araucanía y por qué? Pucha, la pregunta. Tú me decís fuera de cámaras también los que han aportado también a la paz. Sí, no, claro. Yo te diría que los héroes son justamente, no solo hay héroes que son históricos y hay héroes que son anónimos, que también se convierten en historia cuando uno es capaz de reflejarlos en un libro. Tú sabes que al final los historiadores tienen bastante poder, y el poder que tienen es que dejan para siempre en un libro. Elevan a una persona determinada que ha hecho quizá una labor importante pero no reconocida, la convierten en una figura histórica. Un poco este libro hace eso, con figuras que hoy en día están vigentes. Me gustaría nombrarte que hay personajes como un santo, que es el hermano de Gabriel Valdés Subercasó, don Fray Pancho, que está en poco tiempo más va a convertirse en santo como el Padre Hurtado. Es un personaje de la zona, que se la jugó por la zona, que se la jugó por la unidad y por la paz. Tenemos gente como, no sé, como te hablaba de Licura Chihuaynaf, un gran poeta absolutamente vigente, que hace un relato, que tiene una poesía que a mí me enamoró. Muy conocida en el extranjero. Es muy conocida en el extranjero, muy poco conocida en Santiago, en Chile. Santiago es Chile, y yo recomendaría mucho a los telespectadores que se dieran un momento para leer esa poesía. Mira, la poesía del azul. Están llegando varias preguntas y es bien interesante que tengamos una conversación también interactiva con nuestros televidentes, porque este es uno de los sellos de este noticiero. Qué bueno. ¿Hay crisis en la Araucanía? Pregunta un Ramón. Un Ramón, sí, hay crisis. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú fuiste a la región de la Araucanía, te encontraste que había una situación... Hay una crisis que obviamente la prensa y la realidad misma lo prueba. Es decir, lo que ha pasado en los últimos tiempos con los incendios, las muertes, el ataque permanente, ¿no es cierto?, a los agricultores, es una cosa que uno no puede negar. Esa es una cosa que está candente, pero por otra parte existe un
un equipo, es decir, hay personajes, personas y la gente común y corriente que anda por las calles de Villarrica, de Temuco, de Puerto Saavedra o de cualquier lugar de la Araucanía, de Lautaro, es gente tranquila, que está en paz. Esta es una minoría. Aquí tenemos un problema. El problema de la Araucanía, a mi juicio, es un problema que está gestado por una muy ínfima minoría. Porque incluso el mundo mapuche está distribuido en todo Chile y son mucho más abundantes aquellos que tienen ese origen en otras partes que en la propia Araucanía. Entonces, y muchos de ellos, yo te diría un porcentaje altísimo, más del 90%, están absolutamente integrados a la sociedad, se sienten chilenos. Desde esa óptica, Marco, te consulta por esta actual o esta situación de crisis o de tensión que se vive en la Araucanía. Tú como historiadora también la remites a antecedentes históricos. En su momento, ¿cómo se trató y cómo podría ser resuelta? La pregunta última, ¿cómo podría ser resuelta? Es difícil. Eres historiadora, no futuróloga. Claro, es la pregunta del $1.000.000. Aunque dicen que la historia ayuda a entender mejor y a comprender mejor el futuro, o incluso a visualizarlo. Mira, es un problema, es un hecho que los mapuches eran un pueblo que habitaba esa zona antes que llegara Pedro Valdivia, que llegaran los españoles, llegaran los conquistadores. Pero eso ha pasado en todos los países del mundo, donde si no fueran originarios o no, se ha ido produciendo una amalgama, una conjunción, un mestizaje. Un mestizaje. Y ese mestizaje está clarísimo desde la época del Lautaro de Pedro Valdivia. Alonso Ercilla canta en la Araucana justamente esa unión. Y yo creo que en esto yo sigo a mi maestro, y mi maestro fue Sergio Villalobos en la universidad. ¿Tú eres de la escuela de Sergio Villalobos? No, no soy de la escuela de Sergio Villalobos, porque tengo muchas discusiones con él, pero lo sigo en el tema de la Araucanía, porque no lo sigo en otros temas. Tiene una visión bien particular, digámoslo. Porque tiene una visión que es muy chilena, que es en el fondo que todo aquel que está habitando este territorio se debe sentir y es parte de Chile, independiente si tenga una lengua distinta o tenga una etnia distinta. Todos somos chilenos, ¿te fijas? Y mientras estemos en este territorio, que en un momento determinado terminaba en la frontera. Claro. Esto terminaba justamente en el Biobío. Por eso en la frontera. Pero si es por eso, entonces tendríamos que entregarle de Antofagasta al norte a peruanos y bolivianos. Debiéramos quizás empezar a discutir qué pasa con el estrecho Magallanes y qué pasa con el sur de Chile. Entonces eso es impensable. No, yo creo que no resiste un análisis histórico. Hay un televidente que se identifica como Zeus. Él pregunta, parece que está en el extranjero, dice, ¿por qué la crisis se da ahí, en esa región, y no en otra región donde también hay pueblos originarios? En el norte hubo pueblos originarios, en el extremo sur de Chile también. ¿Por qué la Araucanía en particular, hasta el día de hoy, sigue generando estas discrepancias? Bueno, un gran saludo a Zeus. Yo me identifico mucho con Atenea, y Zeus y Atenea y tienen, por eso qué interesante. Yo te diría que, así que un saludo a Zeus, especial de Atenea. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que yo creo que en esta zona se produce un conflicto porque fue el Biobío, fue la zona frontera, y desde el Biobío al sur vivía justamente en un gran porcentaje el pueblo mapuche. Entonces obviamente el primer encuentro, o uno de los primeros encuentros, porque obviamente que hubo también en el norte, ¿no? Aquí en Santiago sabemos lo que pasó, pero fue ahí se concentró con fuerza, digamos, la defensa del pueblo mapuche, que tiene personajes que realmente son valóricamente fantásticos y personas que nosotros como chilenos debemos sentirnos orgullosos. Yo te quiero decir... Dame un segundo, yo me gustaría preguntarle a dirección, tenemos posibilidad de poner el computador, ¿cierto? Porque están llegando preguntas por Twitter, entonces me gustaría también incluir a los televidentes. ¿Sí me dicen? Ahí me van a avisar. Ya. Lo van a conectar.
Se me fue la onda, pues, Cristian. No, pero no se preocupe, cuando hablamos de la Araucanía o Consello Araucanía, ¿hablamos solamente de mapuches? No, aquí estamos hablando, como te decía, estamos hablando de de colonos chilenos que Claro. llegan a la zona a partir del 1800, 1850, 1860, ya con más fuerza. Hablamos de los mapuches, que son sus originarios, y hablamos de toda la inmigración alemana, francesa, suiza, italiana. Dime tú no has ido a Capitán Pastene a comerte unos ricos tallarines No, claro. en plena zona con inmigrantes italianos. Fui cuando muy chico, tengo que ir de nuevo. Anda, me pues, acuerdo mira, que la tienen zona... colgadas esas patas de jamón serrano, Sí, no, es la muy, zona, muy bonito. la zona, no, jamón serrano es más español. No, No, pero en la, hay, sí, hay. pero es muy rica. Es una zona triguera, una zona agrícola. Ahí destacan también grandes empresarios. Yo te diría que uno importante fue José Bunster, que en un momento dado, en un momento de la historia, casi a fines del siglo XIX, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Patricia, ¿cuánto te demoraste en escribir este libro? En investigarlo, porque está muy bien documentado. Sí, nos demoramos, esto es un equipo, yo dirijo un equipo, nos demoramos 1 año y medio. Yo quiero, qué bueno que me hiciste la pregunta para poder mandar un mensaje a quienes diagramaron y hicieron la fotografía del libro, que es maravillosa, Sí. que es Matías del Río Design. ¿Matías del Río? Sí, Ah, no, pero no es Matías. Matías del Río fue mi alumno. El otro Matías del Río, y Catalina Olavarría, que fue la que específicamente trabajó en Mira esto. qué bien. Y la gente que trabajó conmigo, entre ellos un gran personaje de la televisión chilena, Eduardo Tironi. Ah, muy bien. Sí, Eduardo, que es un gran conocedor de la zona, estuvo conmigo, y Jaime Abarca, también de región, de Viña. Es decir, a mí me gusta trabajar con gente de regiones. Aquí el prólogo lo hizo el Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto Rodríguez. Y él es un gran defensor de la causa mapuche, y tenemos miradas muy contrapuestas, pero como en toda sociedad civilizada podemos compartir con respeto y cariño esas diferencias. Esto es muy interesante porque al estar en directo podemos interactuar con ustedes a través del Twitter, y por ejemplo Salvador Schwarzman, él a través de Twitter hace un comentario, dice, a ver si lo podemos poner en la pantalla, dice: ojo con la foto del viaducto del Mayeco en construcción, que es única, página 49. Lo debe tener el libro Salvador Schwarzman, y justamente yo busco acá, página 49, y está esta fotografía que, por lo que dice Salvador, que es un reconocido periodista ya de la 8ª región, es única. ¿Cómo llegaste a estos documentos? Es que mira, justamente por eso le doy el crédito a los investigadores. A Matías del Río Design, que ellos son los que, nosotros hacemos el contenido, Ya. y ellos hacen la diagramación y buscan la fotografía. Están todos los créditos atrás del libro, pero se hace una investigación muy de fondo para tratar de poner en el libro, ojalá fotos inéditas, fotos bonitas, fotos que llamen la atención, y que el libro no solo atraiga al lector a través de las imágenes, sino que, si tú te fijas, a través de pequeñas calugas, yo le llamo caluga, a pequeños pedacitos, párrafos. Aviadoras de Temuco. Claro, donde le estamos dando vida a ciertos momentos, a ciertos hechos concretos en que cada personaje se desenvolvió en la zona. Porque estas no son biografías de los personajes, Cristian. Lo que es este libro muestra algunos episodios concretos donde estos personajes estuvieron presentes. Entonces, un Dagoberto Godoy, un Larra Guibel, que fue, ¿no es cierto?, un gran, que ganó el gran salto de equitación. Sí, Alberto Larra. Alberto Larra Guibel. Ellos nacieron allá, pero después se desenvolvieron y se desarrollaron, pero tienen el sello de la Araucanía. ¿Para poder aparecer en este libro había que haber nacido en la Araucanía? No necesariamente, había que haber sido influenciado por la Araucanía. Pedro Valdivia no nació en la Araucanía. Claro. Lautaro tampoco, un poquito más al norte. Pero había Gabriela Mistral tampoco, Neruda tampoco, pero no importa, porque habían ciertas, la geografía, esa geografía dura, pero de una belleza que te llega a doler el alma, de lo lindo que es, ¿ya? Obviamente genera influencia,
y genera influencia para justamente pensar en una poesía cada vez más directa, más fuerte, más profunda. La geografía ayuda mucho, una geografía que te convierte convierte a los personajes en personajes de esfuerzo. Claro. No es fácil trabajar la agricultura en esa zona. No. ¿Tú crees que que es cosa de llegar y plantar trigo o cualquier otro producto? No, ¿cómo se dice? Diferentes elementos que se dan en esa zona. Claro, no, es muy difícil. Entonces la gente de allá es esforzada. Ahora, Yo sobre lo mismo, quería darte... Patricia, las características, tú hablas del esfuerzo y por Felipe, eso salen adelante. Felipe consulta, ¿qué características del pueblo mapuche tú identificas que se mantienen vigentes en nuestro país hoy? Pueden ser los luchadores. El pueblo mapuche resistió bastante. Sí, pero es que yo no caracterizo, es decir, obviamente son muy valientes, fueron muy valientes y hay personajes como Lautaro que así lo señalan. Pero yo no te diría que esa fuera lo luchador. No es la característica fundamental del mapuche hoy, porque es de un pequeño grupo que podría ser mapuche como podría ser de cualquier otra etnia. Es decir, lo mapuche no tiene que ver necesariamente con eso. Yo creo que el mapuche busca la integración. Es un hombre forzado, es un hombre que ha tratado de sacar adelante sus pedazos de tierra con mucho esfuerzo. Es gente que está abierta. Imagínate lo que significa para un mapuche que ha nacido y vivido en Temuco o en la Araucanía y su familia por siglos, llegar a Santiago, descubrir un mundo nuevo, tener que aprender otro idioma, como lo que pasó a partir de 1860 en adelante. A ver, es gente fantástica, que yo puedo comparar con un árabe o con un alemán que llega y tiene que esforzarse por hacerse entender en idiomas distintos. Y lo hacen para integrarse. Estamos justamente recibiendo preguntas de nuestros televidentes, han habido varias, así que vamos a empezar a ponerlas en pantalla. Por ejemplo, la de Cristian Arevalo, que te consulta: ¿a quién va dirigido el libro y cuál es el mensaje que entrega? El libro va dirigido específicamente a la comunidad de la Araucanía. También a todos, es obvio, es a todos, pero específicamente para que la comunidad de la Araucanía conozca a sus personajes. Yo te digo, cuando el lanzamiento fue el jueves pasado en Temuco, en el Teatro Municipal, precioso. Supe que estuvo el Licurache Huaylaf, supe que estuvo el padre de Marcelo Salas, habían personas también... Sí, estaba José Rosenberg, un gran empresario de la zona, el dueño de la empresa Rosen. Entonces, yo te diría que se me fue... Las personas que asistieron al Teatro Municipal que estaba lleno. Sí estaba lleno, pero ¿por qué estábamos hablando de eso? ¿Por qué estábamos hablando de la necesidad de No, ¿a quién va dirigido el libro? La pregunta de Cristian. Ya. ¿A quién va dirigido el libro? Va a esa gente que vivía allá, que vive allá y que ni siquiera sabe, como yo tampoco sabía, los personajes maravillosos que se inspiraron, ¿ya?, en esa geografía, en ese entorno que les abrió las posibilidades y los impulsó a ir más allá de la frontera, superar los límites, llegar a Santiago, llegar al norte y llegar al mundo. Una belleza que te llega a doler el alma, dijiste, son Sí. palabras que se han replicado en las redes sociales. Vodka ahí lo está destacando, dice que debería ser el título del libro. La Araucanía, una belleza que duele el alma. Sí. Porque, bueno, el sello de Araucanía está claro. Patricia, yo quiero hacerte una pregunta difícil. Difícil. Pero me has hecho puras preguntas difíciles durante todo el creo. rato. Esta va a ser difícil, porque voy a hablar de la empresa que te auspició, ¿cierto?, hacer este libro. Más allá de la empresa en particular, hoy estamos viviendo un proceso de desconfianza, se vio en la Teletón y todo, con las empresas. ¿Cómo ves tú y cómo interpretas tú que hay empresas también que de repente otorguen dinero, ¿cierto?, a este tipo de proyectos también? Bueno. Es bien interesante ver cómo no solamente cuando se habla de colusión, se habla de factura, hay empresas que también se la juegan pasa mucho en Iquique con la minería, en la rentabilidad social. Sí.
Bueno, yo creo que si hay algo valorable es que empresas que están asentadas en distintas zonas, o sea, incluso en la capital, estén abiertas a recorrer su historia. Bueno, yo misma tengo una empresa que hace historias de empresas, hace historias de empresarios, ¿ya? Historias familiares, etcétera. Y obviamente, ¿cómo no voy a valorar que una empresa quiera, primero, aportar a la comunidad, o segundo, rescatar su historia? Aquí hay empresas que tienen 100, 150 años, 100, 150 años funcionando, 75 años, y esas empresas quieren aportar a la comunidad dando a conocer su propia historia. Y eso no solo fideliza, ¿no es cierto?, a la gente que trabaja al interior, que le da una mística diferente, sino que también nos permite a todos, a cualquier ciudadano, empezar a darnos cuenta de lo maravilloso que es nuestro pueblo, digamos, y nuestra gente, que es capaz de la nada a sacar adelante empresas maravillosas. Todas estas empresas que hoy día son muy importantes, que han traspasado fronteras, son empresas, la mayoría de ellas que partieron como empresas familiares, claro, en que uno, dos, un padre esforzado empezó a trabajar, trajo a sus hermanos, y esa empresa familiar fue creciendo y fue aportando. Yo he escuchado hoy día mismo un programa, no sé, yo creo que aquí en 24 horas, y si no en la competencia, lo mismo, sobre la filantropía y sobre cómo Bill Gates, por ejemplo, está aportando. Es decir, la gente, las empresas y las personas y las familias que tienen la posibilidad de ser filantrópicas, pero no solamente de aportar en lo social, porque lo social no solamente salir de la pobreza, lo social también es dar cultura. Me quedan 2 minutos, Patricia. ¡Ay, qué pena! Me quedan 2 minutos, hemos conversado casi media hora. No te puedo creer. Han pasado 28. Acá la televisión, el tiempo de oro. Vamos con uno de los comentarios que está ahí en pantalla. Dice, saludos a mi amiga Patricia Arancibia, que junto a ETV son mis mentores de la vida. Lo dice Nelson Velázquez. Pati, libro número 43. ¿Cuál es el próximo que se viene? Uy, estoy con tantos proyectos, pero estoy trabajando algunas historias de empresa. Porque el libro La Escuadra en Acción fue uno de los más vendidos el año pasado. Sí, mira, el que sale ahora, que me lo acaban de pedir y se está reimprimiendo como en segunda edición, es Los Árabes en Chile. Ah, interesante. Ese es un libro muy bonito que yo lo quiero mucho. Y está en librería ahora lo está sacando la Feria del Libro, justamente. Patricia Arancibia Clavel, muchas gracias por este tiempo con el canal 24 Horas presentando este libro, Consello de la Araucanía, que se va a poder ver, ¿cierto?, en diferentes bibliotecas públicas y bibliotecas y lugares que van a estar ahí siendo distribuidos, un sello que rescata lo bueno. Gracias por tu tiempo acá en el canal 24 Horas. Yo te agradezco a ti, Cristian, que has sido tan amable, y también a todos mis amigos y amigas que me están tuiteando, sí, pues, y están apoyándome siempre en este trabajo. Un saludo en especial ahí al suboficial Raúl Retamal de la base O'Higgins. Pero desde la Antártica nos están viendo. Así que muchos cariños para ellos. Y gracias y también a las niñitas, ellas saben. Muy bien. ¿Y a usted, pues? Ya, pues sí, que pues. Es una brava win. Muchas gracias.